Hola, soy Agustina Novillo y les voy a presentar el trabajo Diferenciación del nicho ecológico entre especies crípticas del complejo Phyllotis Rodentia chrysetidae. Las especies crípticas constituyen un desafío para la caracterización de la diversidad, ya que distintos linajes pueden ser tratados como una misma unidad taxonómica. En general, los linajes presentan diferencias morfológicas sutiles, distribuciones amplias y poco definidas, y se conoce poco sus aspectos ecológicos. Este es el caso de las especies del complejo Phyllotis, las cuales se distribuyen desde el centro del sur de Perú hasta el sur de Argentina, principalmente en la región andina, monte y Patagonia, y desde el nivel del mar hasta los 6.700 metros de altura. Habitan ambientes variados, desde pastizales de altura y arbustales hasta estepas, siempre asociados a sistemas de roquedales. Presentan una morfología difícil de caracterizar de manera simple. A partir de numerosos estudios moleculares, morfológicos y citogenéticos, se reconocen 8 clados a lo largo de toda su distribución, con divergencias moleculares altas que van desde 3 a 10.6%. El objetivo del trabajo fue identificar aspectos climáticos determinantes del nicho de las especies y establecer el grado de solapamiento y similitud de nicho en los diferentes linajes del complejo. Analizamos el solapamiento y la similitud desde dos perspectivas diferentes. 1. Las especies en simpatría y 2. Comparando especies filogenéticamente cercanas. Las especies simpátricas podrían presentar presiones selectivas similares y su coexistencia podría estructurarse a través de nichos divergentes. Otra alternativa sería que las mismas coexisten en el espacio geográfico, pero no necesariamente en el espacio del nicho ambiental, como lo establecen los supuestos de la dualidad de Hutchinson. Bajo las hipótesis de conservadurismo de nicho, se esperaría que especies más emparentadas presenten nichos más similares entre sí. Para esto, calculamos el nicho mediante la función PCA-M del paquete EcoSPAT, obtuvimos el índice D que indica el solapamiento entre nichos y realizamos un test de modelo nulo de similitud de nicho para evaluar si estos son más similares entre sí que por azar. El espacio ambiental se definió utilizando 17 de las 19 variables climáticas disponibles en WorldClim y todos los análisis se realizaron con el programa R. Entre los resultados más importantes observamos que las variables influyentes para los nichos ecológicos del complejo Xanthopipus son principalmente las relacionadas con la temperatura. Podemos observar 7 pares de especies en áreas de simpatría, como vemos en la figura 1. En general, el grado de solapamiento es bajo, siendo Phyllotis limatus y Phyllotis bacarum las especies con mayor solapamiento. Sin embargo, la similitud de nicho entre ambas no es significativa. Para el caso de Phyllotis sp1 y Phyllotis bacarum y de Phyllotis pehuenche y Phyllotis bacarum, el solapamiento es muy bajo, pero ambos muestran valores de similitud significativos. Analizamos 3 pares de especies hermanas, Phyllotis bacarum y Phyllotis limatus, Phyllotis caprinus y Phyllotis xanthopipus y Phyllotis pehuenche y Phyllotis sp1, como se observa en la figura número 2. Este último par de especies es el que registra mayor solapamiento y nichos significativamente más similares entre sí que por azar. A modo de discusión destacamos que solo 2 pares de especies en simpatría presentan nichos más similares entre sí que por azar. Esos serían Phyllotis sp1 y Phyllotis bacarum y Phyllotis pehuenche y Phyllotis bacarum, descartando la hipótesis de nichos divergentes para este complejo de especies. Las restantes especies en simpatría sustentan el concepto de dualidad de Hutchinson, ya que sitios más cercanos geográficamente no necesariamente son más similares en su dimensión ambiental. Esto puede deberse a la gran heterogeneidad ambiental y de microclimas de las regiones montañosas. Se corrobora el conservadurismo de nicho solo entre Phyllotis sp1 y Phyllotis pehuenche. Su diferenciación data del Pleistoceno temprano y podría deberse a la reducción de su rango de distribución vinculado con la gran glaciación patagónica que separó las poblaciones originales. No observamos divergencia de nichos tanto para especies cercanas filogenéticamente como para las especies en simpatría. En este estudio solo utilizamos variables climáticas. Posiblemente otros ejes del nicho puedan brindar mayor evidencia sobre la historia evolutiva de estos linajes. Futuras investigaciones a nivel de sitio brindarán mejor entendimiento sobre los mecanismos de coexistencia y de las abundancias poblacionales de las especies en simpatría. Muchas gracias.